Gracias por continuar con nosotros. En el año 1998 yo entré a cubrir el Palacio Presidencial y su padre era el presidente de la República. Y yo veía a este muchachito corriendo de aquí para allá y de allá para acá en los pasillos del Palacio Nacional. Y hoy me enorgullece ver en el hombre que se ha convertido, no solamente inteligente, sino lo que más admiro de él. Un joven humilde, bastante humilde, que no se lleva de que es hijo de Leonel Fernández. Usted se ha ganado lo que tiene a base de trabajo y eso es bueno. Bienvenido, Marcito. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por esa presentación, quizás inmerecida, pero de verdad que muy agradecido de invitarme a este espacio. Bueno, pues Omar Fernández, que ya ustedes lo conocen porque es diputado por el Congreso Nacional y que además también ha sido impulsador, digámoslo así, de varias mociones importantes en estos momentos. Hay una posición tuya muy vertical en torno a lo que se va a discutir en esta semana en el Congreso Nacional con relación a un tema escabroso para la República Dominicana. Y diría yo que estamos atrasados en esta discusión, pero que el aborto sigue siendo un tema, por un lado, tabú, y por otro lado también un tema que concita mucha polarización. Y no el aborto en sí, porque también la Iglesia Católica, ese es el tema que lleva. No estamos hablando del aborto, estamos hablando de 3 causales. Y yo sé que tú no estás de acuerdo con las 3 causales. ¿Por qué, Omar? Bueno, lo primero que quiero aclarar que en realidad esta semana no se va a discutir ese tema en la Cámara de Diputados. Lo que se va a discutir es el Código Penal, más no el tema de las causales, porque la Comisión de Justicia, de la que yo soy miembro, decidió rendir un informe favorable al proyecto y mandar el tema de las causales a un proyecto especial, que se está conociendo en otra comisión especial. Que el diputado Maldonado, por cierto, tiene un proponente de ese proyecto. Sí. Él es el proponente, es correcto. Por lo que esta semana en realidad no se va a discutir eso, más allá de un informe disidente que van a rendir 2 diputados de la comisión que sí están de acuerdo con el tema de las causales y quieren que se incluya en el Código Penal. Mi posición es que es un tema inconstitucional. El artículo 37 de la Constitución consagra la vida de la concepción hasta la muerte, y el artículo 42 en su párrafo 13 en la propia Constitución establece una sola de las causales en estado de excepción, que es cuando la vida de la madre corre peligro. En estado de excepción quiere decir que cuando se hayan agotado todas las medidas, las posibilidades técnicas, médicas, científicas, tecnológicas para salvar las 2 vidas, y por el doble efecto no se pueden salvar las 2 vidas, y el médico toma una decisión profesional de salvar la vida de la madre, este será exento de responsabilidad penal. No pasará nada con ese doctor. Claro. De hecho, al día de hoy no creo que ninguno de los que estamos acá conocemos algún doctor que haya caído preso por salvar la vida de la madre. Entonces esa ya es una que estaba prevista en el Código Penal, y en realidad la discusión aquí es sobre 2 causales, no 3. Porque hay una que ya está prevista en el Código Penal y en la Constitución. Entonces yo digo que es inconstitucional porque ninguna ley está por encima de la Constitución, ni ningún código, ni ningún reglamento. Entonces yo creo que la discusión seria que debería ser, más que incluirlo en el Código Penal, que modifiquemos la Constitución para que lo permita. Esa sería la discusión. Y si se modifica la Constitución, que es muy difícil, la Iglesia tampoco lo va a permitir después de haber ganado ese pleito. No, y el papá de Omar no va a aceptar que toquen esa Constitución para nada. Y si se modifica la Constitución que no diga desde la concepción hasta la vida, ¿tú estarías de acuerdo con otras 2 causales? Porque me imagino que tú estás conteste de la situación que viven muchas mujeres en la República Dominicana y que aunque se dan esos casos, aquí clandestinamente hay muchos abortos, Omar, y las más pobres son las que más sufren. Los abortos se dan constantemente acá, a pesar de que es ilegal, en muchísimas clínicas. Así es. Me lo preguntan a mí, yo no sé cuál, no podría jamás decir tampoco, ¿verdad?, sin saber, pero sabemos que hay muchas clínicas que la practican el día de hoy. Suponemos. Si estaría de acuerdo con que se modifique el artículo 37 que consagra la vida de la concepción hasta la muerte, es que para mí la consagra de la concepción hasta la muerte, o sea que yo no estaría de acuerdo con que se modifique ese artículo. Pero también entiendo que debemos de ir a una discusión amplia con República Dominicana, porque para mí las reformas constitucionales responden a un amplio consenso nacional. Todas las fuerzas vivas tienen que participar, y yo, a pesar de que tengo una posición fija, jamás podría negarme a lo que decide la mayoría en la República Dominicana, por lo que yo estoy abierto a la discusión. O sea, tú apoyas el referéndum, ¿no? Sí. Lo que pasa con el tema del referéndum es que hay ahora una interpretación jurídica donde se dice que los derechos fundamentales no pueden ser sometidos a referéndum. La vida es un derecho fundamental.
sin la vida importante sin la vida no hay más derechos. No hay más derechos. Entonces tendríamos que ir entonces a la interpretación de si podemos someter que la gente puede vivir o no. Oh, o sea, que el dominicano vote si la gente puede vivir o no. Eso sería, ¿verdad?, como una discusión también que nos llevaría al plano de si se pueden someter derechos fundamentales o no a votación. Es raro que tú, siendo tan joven y a la vanguardia, ¿verdad?, tengas esa manera de pensar cuando en la Pensamiento conservador. Exacto, porque la República Dominicana es uno de 5 países prácticamente en el mundo que no tiene ni siquiera las causales aprobadas. Pero yo sí pienso que, y he criticado bastante a los líderes políticos que han sido culpables de que no tengamos hoy en día un código penal. Para mí el código penal está por encima de cualquier otro tema, porque nos atañe a todo. ¿Tú crees que logremos en esta ocasión un código penal como el que se merece el país? La voluntad política que existe en la Comisión de Justicia, el compañerismo sobre todo, nos ha llevado a entender que a pesar de que hay diversidad de criterios ahí dentro, donde hay 15 gente, no todos pensamos igual. No, y de hecho por eso viene un informe disidente, porque hay algunos diputados que no piensan igual a otros. Pero sin embargo hemos sabido poner por encima de los intereses particulares la importancia de que tengamos un código penal. Estamos hablando de que hoy tenemos un código penal del siglo XIX para combatir la delincuencia del siglo XXI. O sea, eso es impensable. Estamos hablando de que vendrán más de 60 tipificaciones nuevos. El autosecuestro, el cúmulo de penas, el sicariato, el abandono de niños. Autor intelectual. El feminicidio. Feminicidios. Sí. Muchísimas figuras para combatir flagelos de violencia contra la mujer. La acumulación de penas. Sí, correcto, el cúmulo de penas. Viene también el autosecuestro, no sé si lo dije, la escucha ilegal de teléfonos también. O sea, eso da muchas cosas acá que no están tipificadas. Delitos digitales también. Delitos de alta tecnología. Omar, el código penal, ese código penal prácticamente no debería ser objeto de debate. Si se sacan las 3 causales, que es lo que ha provocado que 2 presidentes lo hayan observado. Hay otros nuevos elementos que se han sumado al debate de lo que es el Código Penal per se. Olvidémonos de las 3 causales, que yo ya estoy convencido que eso no se va a aprobar. Pero hay un consenso entre ustedes los diputados y en el Congreso Nacional para sacar el código cuanto antes, pero bien hecho. Sí, correcto. Por eso no nos apresuramos en la comisión. Trabajamos casi 6 meses corridos, muchas horas de trabajo durante la semana, hicimos hasta retiro, nos fuimos al interior, como para que no se dieran distracciones, y trabajamos 4 días consecutivos, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, solo con 1 hora y pico de almuerzo, de forma que yo creo que hemos logrado una pieza bien consensuada, bien lograda, bien pensada, bien trabajada. Estamos ahora, bueno, ya pasamos el tema de corrección de estilo, en lo que estamos en debate, estamos corrigiendo estilo, alguna coma, algún punto, que se vaya, para que no se interprete donde no viene coma. Sí, porque son muy buenos, dejando una coma donde no va para... Eso es correcto, entonces estamos en esa parte, pero en realidad hubo consenso en todo. Yo le diría que una discusión que otra menor sobre algunos temas, que si en la legítima defensa tiene que existir la proporcionalidad en el contraataque cuando una gente viene a atacarte a ti, que si viene con un combate, tú te defiendes con lo que tienes. Si alguien se mete en su casa de noche, tú le preguntas, hey, ¿y con qué tú andas para saber con qué tú lo ¿Sentido común? Eso corresponde a lo que tú dices ahorita. Pero llegó mi otro niño. Un beso para Cristian. No puede, tiene que ser todo actualizado. La legítima defensa es un elemento que solo el momento dice cómo tú te vas a defender, si logras defender. Si logras defender. Omar, yo voy a darle un giro. Estos temas legislativos son sumamente interesantes y toda esta semana el país va a estar en expectativa de lo que pueda salir de esa discusión que usted tiene allí. Pero hay un elemento político, los partidos políticos. Ya veo que el tema de los fondos públicos, el gobierno se puso de acuerdo entre Rijo Presbó y la gente de la Junta, y le van a dar el dinero a los partidos políticos. Ustedes, como Fuerza del Pueblo, acaban de salir de un congreso aparentemente muy fortalecido, muy bien organizado, muy vistoso, pero ahora vemos que a lo interno de la Fuerza del Pueblo hay como una dicotomía, sobre todo en el Senado de la República. Por un lado, el senador Félix Bautista anda diciendo y haciendo cosas en la comisión, y el vocero oficial
partiendo de lo que le enseñaron a uno en política, el vocero es el que lleva la voz cantante, ¿cierto? Dice otra cosa. ¿Es cierto que renunció Dionis Sánchez de la vocería de la Fuerza del Pueblo por esta situación con Félix? Esa información no es oficial. Yo también la he visto en redes sociales desde el sábado. Estoy viendo ahí algunos comentarios de que trascendía que Dionis Sánchez iba a poner su renuncia a la vocería del bloque. A la vocería, no a la militancia. No, jamás. Pero sí a la vocería. Aunque está guapo. Honestamente le digo, yo no conozco a profundidad qué sucedió allí, porque nuestra obligación política terminó en la Cámara de Diputados cuando enviamos las ternas que votamos y luego fueron al Senado. Allí era donde se discutía y luego se elegían las ternas. Por lo que mi responsabilidad política terminó cuando salió de la Cámara de Diputados. Pero si te diste cuenta que uno dio una declaración y el otro Pero hay temas que se discuten, diferentes. Bastéis, hasta la familia. Por supuesto que de verdad, por supuesto que me di cuenta, no solo que en redes sociales se veía que había un malestar, y algunos compañeros de mi partido también he visto que han emprendido en discursos y cosas ahí. Enchinchando. Sino que evidentemente le diría yo, hubo algún manejo extraño, no sé si... ¿De parte de Félix? No, digo que no sé si hubo falta de coordinación y de comunicación entre el vocero y el otro senador, de forma que ahí yo creo que tendríamos que hacer un ejercicio de introspección para ver qué sucedió. Y el líder no lo va a llamar, vengan acá, siéntenseme ahí. Sí, claro, si no lo ha hecho debería. Porque permitir que las grietas internas crezcan en un momento, en una etapa embrionaria de la fuerza, no creo que sea lo más conveniente. Hay que jalarle las orejas a Félix, parece que Félix quiere hacer travesura ahí. Y hablando también de la Fuerza del Pueblo también, parece como que hay una situación que tiene mucho que ver con la Defensoría del Pueblo y se habla mucho de que Henry Merán pudiera optar por esa posición. ¿Qué piensa Omar Fernández con relación a ese tema? Bueno, yo pienso que Henry tiene toda la capacidad y tiene todo el derecho constitucional para ser defensor del pueblo. Digo esto porque se ha generado una conversación de que como él es político, la ley no se lo permite. Y en realidad es correcto, la ley no permite que una persona en sus ejercicios políticos pueda ser defensor del pueblo. Pero la ley no dice que el aspirante también debe ponerse esas actividades políticas. Y en este momento él aspira a ser defensor del pueblo. Si él sale electo defensor del pueblo, le aseguro que ni al minuto, al segundo pone su cese a sus actividades políticas. Pero en realidad por eso es que Fidel Santana también está aspirando. También en un acuerdo político previo con el PRM. Que dicen, Omar, que ustedes también tenían un acuerdo con Luis con el tema de Henry Merán y que el PRM no, eso era correcto. Dicen, yo no puedo decir que no, claro, no, yo sé que ustedes dicen lo que escuchó. Quería negociar, que tienen a Luis trancado. Quería negociar lo de Henry por el tema de la Cámara de Cuentas. Esa fue la discusión que escuché entre los senadores. Exacto. Pero honestamente desconozco el fondo de eso. No sé si es verdad o no es verdad, pero no creo porque la Fuerza del Pueblo no anda negociando absolutamente nada en política. Además, ese término de negociar dentro del Congreso me trae a malos recuerdos y viejas prácticas. Me acuerdo a Rogelio Genao y esa gente. No, eso no es pero me recuerda a viejas prácticas de cosas de las que la Fuerza del Pueblo no puede ser parte, mucho menos yo me prestaría a apoyar que mis compañeros estén en eso. O sea que la palabra negociar no creo. Algunos acuerdos, y no es verdad que tenemos acuerdos con el PRM en ese sentido. Pero ¿quién sí lo tiene Fidel Santana en el Frente Amplio? No, Fidel sí, Fidel fue aliado a Luis Abinader, incluso Fidel renuncia a la presidencia del Frente porque tiene un compromiso con Luis, que al parecer ahora Luis está entrampado. ¿Por qué? Porque Luis vendió un populismo y una descentralización del Estado que dañó a la propia clase política que él representa y dejó que la sociedad y los Twitter le dirijan el gobierno. Ahora ellos no quieren a Henry, no quieren a Fidel, que son dos muy buenos candidatos. Entonces hay un muchacho ahí que se llama Pablo Ulloa, desconocido completamente, que parece ser que van a tener que terminar con él. Para bien o para mal. Yo lo conozco a Pablo en lo personal, es una gran persona, es un académico. Tiene un gran currículum. Me parece un gran conocedor de lo que es la figura de la Defensoría del Pueblo y ciertamente fue el que mayor puntuación sacó. Esa es la verdad. Ahora, no por eso... Ese no es el elemento para evaluar... Pero no por eso que ha descalificado Henry Merán ni Fidel Santana tampoco. Dice que Henry sacó 95 y el 97. Sí, le ganó por 2 punticos. Está en el mismo ranking. A más. O sea que... Entre 95 a 100 es lo mismo. Omar, pero el PLD, por ejemplo, tiene como 60 precandidatos a la presidencia.
tienen un camino ya prácticamente definido. Ustedes, yo estoy seguro que el candidato será Leonel Fernández, ahí no hay problema alguno. Y en 8 años más. Pero el tema de que será determinante cómo le iría a Luis Abinader en su gobierno para saber qué pasaría tanto con la Fuerza del Pueblo como con el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuándo ustedes se van? Ese tipo de, no sé, yo ni siquiera quisiera que Henry Merán fuera defensor del pueblo, porque es que lo sigue acercando al PRM, y yo quiero ver el día ya que la Fuerza del Pueblo se desligue definitivamente de aquella alianza que se hizo en lo congresional con el PRM y comenzar quizás a distanciarse y hacer una oposición constructiva, como dicen decente, ustedes, sí. exactamente, que aporte, pero ya que se vea que son un partido en oposición que van detrás de la presidencia de la República. Bueno, me parece que ya lo somos. De hecho, yo mismo he criticado las cosas que he visto mal y lo hice en la primera semana en la Cámara. Recuerdo que yo iba con la idea allá al Congreso de que yo tenía que romper el hielo rápido, porque uno se impresiona cuando ve tantos diputados ahí y uno tiene que tomar la palabra. Yo me puse nervioso, recuerdo. Lo que pasa es que hay muchos diputados, pero pocos legisladores. Eso es correcto. Qué tremendo. Y entonces allí recuerdo que los primeros 15 días tomé un turno ahí para criticar cuando se publicó el programa para reactivar el turismo, de que no se le iba a exigir pruebas a los turistas cuando vienen a la República Dominicana. Y yo tomé un turno y dije, pues, una locura. O sea, no fue República Dominicana que nació el virus, viene de fuera. ¿Cómo vamos a ser el único país que no le vamos a exigir pruebas a nadie para que ven, para reactivar el turismo? Sobre todo porque esa reactivación no depende enteramente de nosotros, hay de otros países que vienen y el virus está allá también. Entonces, exacto. El primer caso fue importado. Correcto. El primer caso publicado. No, como dice, esto no nació aquí. Esto no nació aquí. Entonces, en ese momento lo critiqué, como también critiqué cuando querían aprobar el presupuesto con unos impuestos ahí que no iban, al salario 13, a las compras por internet, una locura también. Entonces, la verdad es que cada vez que he tenido el chance de criticar lo que creo que está mal en defensa del pueblo, siempre levanto la mano y siempre tomo un turno, y también lo he hecho la Fuerza del Pueblo, de forma que, si bien es correcto que muchas cosas dependerán de cómo le vaya el presidente Abinader, que está en su luna de miel en este momento y que la gente todavía le está perdonando. Va bien, Luis. Yo siento que el presidente Abinader es una persona con buenas intenciones, es lo que me luce a mí. Sí. Sin embargo, también me parece que... Y los funcionarios también van con buenas intenciones. Hay una buena parte de ese viene en el también me parece. Pero también me parece que la inexperiencia del presidente y su equipo y las novatadas que en momentos han cometido le cuestan al país. De forma que en un momento tan sensible y tan crucial como este, no estoy seguro si esa inexperiencia era lo que más se necesitaba en República Dominicana. Hay una reapertura, ya es inevitable volver atrás. Teníamos la aprehensión que Semana Santa podría ser un detonante en materia sanitaria, pero gracias a Dios como que la Virgencita de la Altagracia está con nosotros y no ha ocurrido eso. El presidente aumenta 1 hora al toque de queda. Esto abre como la esperanza de negocios, bares, restaurantes que han cargado bien pesado durante la pandemia. ¿Tú crees que esta reapertura pueda darle una especie de respiro económico al gobierno que lleva ahora mismo una presión fiscal bastante alta y prácticamente está acorralado porque no puede subir impuestos? En medio de una crisis tú tienes que buscar cuarto donde no hay y se buscan con impuestos, pero entonces no puede porque tiene el pueblo que te va a los estallidos sociales. Sí, yo vi con muy buenos ojos el hecho de que se ampliara 1 hora más el toque de queda, porque en realidad me parece. Pero y eso hace falta ya, Omar, cuando está todo abierto y ustedes siguen aprobando. Eso es lo que justifica un estado de emergencia. De hecho, le confieso que yo estoy pensando cuál será mi próximo voto cuando quieran pedir restricción del estado de emergencia. Tanto que criticaron los estados de emergencia. Ya necesario ese estado de emergencia, ¿verdad? Bueno, seguimos sumidos en una crisis, pero no sé si emergencia como tal. Además. ¿Y en qué ayuda también? Además, el estado de emergencia permite que se den prácticas dentro del Estado. Yo te decía, María, ¿no? Y que se vuelen algunos pasos. Que ellos criticaron al gobierno pasado. En realidad, para ellos es mucho más fácil operar bajo ese esquema que con el Estado operando de manera normal. De forma que yo particularmente estoy repensando cuál será mi voto la próxima vez. Independientemente de lo que piense tu partido.
Lo que pasa es que yo tengo cabeza propia. Exacto. Y también yo intentaré convencer a mi partido y a mi bancada de que es lo correcto y que... Pero ya veremos. Yo creo que falta todavía un rato para entender cómo evoluciona de aquí a un mes. Y entonces allí veremos cómo sigue la cosa. En la Fuerza del Pueblo, ¿qué sigue ahora, Omar? Terminaron, como te decía ahorita, el Congreso profesor Juan Bosch. Ahora viene el Congreso Manolo Tavares Justo, es el Congreso elector. Ustedes están juramentando, el presidente salió en recorrido. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál es la agenda del partido Fuerza del Pueblo para su crecimiento? Claro, tenemos una meta y es que de aquí a octubre, noviembre aspiramos a tener 1 millón de miembros inscritos en el partido. Con 1 millón de miembros, esto se convierte en una organización de otra índole. Claro. Y entonces ya cuando tengamos ese millón de miembros inscritos, lo que seguiría es celebrar ese segundo congreso elector, que va a permitir conocer quiénes serán las próximas autoridades del partido. ¿Se hará este año eso? En principio está para este año, pero no está definido por lo que podría ser este o el que viene. Pero van para la calle a buscar ese millón de... Sí, ¿Van claro. o están? Yo estuve el fin de semana pasado en la provincia de Altagracia, en Higüey. Mi padre estuvo en Samaná la semana pasada y este fin de semana hubo un despliegue de la Fuerza del Pueblo. Vi que en más de 8 provincias simultáneas estábamos trabajando, de forma que yo creo que vamos por buen camino. Y veo que los candidatos a la Secretaría General y a posiciones importantes también andan ya en proselitismo. Eso dinamiza el partido. Y me parece fabuloso. La Secretaría General es Franklin Rodríguez. Franklin es un compañero muy meritorio, senador de San Cristóbal, pero además fue ministro de la Juventud, un tipo muy preocupado por el partido y por su crecimiento. Y un gran trabajador. Y una cara fresca que no tiene cola que le pise. Sí, de buenas ideas, un tipo a la vanguardia, de forma que me parece muy bien. No, y que la Fuerza del Pueblo necesita vender ese mensaje para atraer, porque va a llegar un momento donde ya el nicho de voto PLD no va a tener agua, como un pozo, se seca, ya no va a dar agua a la Fuerza del Pueblo, entonces hay que buscar esos votos de la juventud, de la sociedad civil. De hecho, se lo he planteado yo a la propia Fuerza del Pueblo. Tenemos que dejar de pensar en ese drenaje que venga del PLD, porque además crece la percepción de que somos únicamente un desprendimiento del PLD. Así mismo. Por lo que tenemos que trabajar para captar no solamente comerciantes y empresarios, pero también chiriperos, amas de casa, campesinos, gente que no participa de la política, juventud, nueva generación, sociedad civil, gente que no participa de la política, pero encuentra un espacio donde militares hacer las cosas. La sociedad en su conjunto. De manera diferente. Omar, gracias. Hay cosas del PLD que ustedes no deberían ni aceptar. ¿Habrá reforma fiscal o no? Se plantea la reforma fiscal. Yo lo que creo que el presidente debería repensar si este es el momento para ello. Y la idea que tenía de su reforma fiscal, que también la piense bien, porque yo creo que hablarle al dominicano de aumentarle impuestos en este momento sería una catástrofe. Sería catástrofe. Vamos a ahorcar. Omar Fernández, diputado, circunscripción número 1, Distrito Nacional, Fuerza del Pueblo, ha estado con nosotros. Gracias a él. Gracias a ustedes, gracias a Sheila, nuestro nuevo talento. En Buenos Días, RD. Gracias. Hoy con Omar. Te estoy entrenando, mira qué estreno. Gracias a María y al patrón que estará aquí mañana con nosotros. Feliz resto del día.